Todo este año hemos estado en un ciclo de conferencias y talleres sobre la práctica filosófica, nuevas prácticas filosóficas. En esta ocasión me imagino que ya muchos y muchas estuvieron en algunas de las charlas de Óscar y Mercedes. Hoy pues todo el día es taller, vamos a hacer taller, entonces estamos por la mañana más o menos hasta las 12 y luego retomamos por la tarde más o menos hasta las 5, 5:30, ahí vamos mirando. A Óscar y Mercedes no les gustan mucho las grandes presentaciones, Óscar Benifer, Mercedes García, los dejo para que ellos van a hacer una breve introducción antes de empezar los talleres. Gracias. Primero, porque siempre, muchas veces me sorprende dónde la gente se sienta, ¿sí? A veces me pregunto si tengo malo aliento o si tengo una enfermedad que se podría comunicar, pero tengo garantía médica que yo tengo ninguna enfermedad. Entonces me gustaría que los que están muy lejos, por favor, si vienen más aquí, porque quiero hablar con ustedes, si vienen más adelante, ¿sí? Por favor. Bien, mira, decías allá. Bien. Y es mejor para que nos vemos las caras. Tú vienes armado. Bien. ¿Quién ha venido a un taller con nosotros? Levanta la mano. Ok, dos. En realidad no, 3, 4, que no conocen, ¿sí? Voy a hacer una pequeña introducción. Después vamos a hacer un taller. Entonces, nuestro trabajo, Mercedes y yo, es, como he dicho, la práctica filosófica. Y ¿quién aquí está estudiado o está en filosofía? Levanta la mano. Ok, la mayoría, algunas excepciones, pero bien, para saber. Para distinguir eso de la filosofía en el sentido más clásico, me imagino que así se hace en el departamento de filosofía, ¿sí? Y que esperamos que tarde bien el señor. Que normalmente se estudia mucho en la perspectiva, llamamos, historicista, no solamente, pero muchas veces, estudiando autores, escuelas de pensamiento, problemáticas establecidas, conceptos referenciados, ¿sí? Y tiene mucho que ver con un contenido que se le da enseñar. Claro que dentro de este contexto, al mismo tiempo se aprende a pensar, ¿eh? Es parte de la cosa, pero debemos decir que lo que tratamos de decir nosotros, tratamos de hacer, es trabajar directamente las competencias de pensamiento. Y es un poco ingrato, pero más que todo nos interesa cómo el pensamiento no piensa. Pero para hacer eso, el pensamiento debe devenir un objeto para sí mismo. Porque la matemática piensa también, pero pensar formas, pensar geometría, pensar cantidades, pensar números. Pero la filosofía tiene como objeto de pensar a sí mismo, pensar el pensamiento. Entonces, en la práctica filosófica, abordamos directamente el pensamiento como objeto de sí mismo, pero también, lo que podría ser un poco más chocante, el sujeto también es parte de la reflexión. Eso normalmente
es más una cosa que se hace en la psicología, que el sujeto es objeto de reflexión o de análisis. Entonces, nosotros lo retomamos como una parte esencial, que para, no somos el mismo decir eso, Hegel también tenía un poco esta idea de nos teórica, que para pensar el pensamiento hay que pensar el sujeto, ¿no? En su funcionamiento, en sus anclajes, en sus problemas, ¿sí? Y en eso se puede decir que es nuevo en la periodo reciente, llamamos moderna y postmoderna, pero fue la tradición inicial de la filosofía de la antigüedad, lo que vemos con Sócrates, pero vemos también con los pitagóricos, con los estoicos, la idea que sería un poco ilusorio de pensar un pensamiento sin pensar el sujeto mismo. Pero eso molesta porque la academia ha desarrollado un tipo de protección del sujeto, es un poco sagrado, que llaman eso respeto, otras cosas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que primero que hay muchos monólogos, con una conferencia, no conozco conferencias aquí en Colombia de filosofía, pero en muchos países que he visto, viene un profesor, cuenta sus cosas, cuando ha terminado, él dice gracias, muy interesante doctor, colega, y después otro viene y también hace su cosa. Y si hay gente que dice algo de la sala, que no es tanto, que uno dice algo, él va a aprovechar lo que la persona dice y va a hablar un poco más. Entonces es como una serie de monólogos. Y cada uno es bien protegido en su lugar, ¿sí? Tiene ventajas. Y normalmente tratamos de evitar, y no sé, pero tratan de evitar de hacer confrontación directa, porque quién sabe qué va a pasar. Profesores en general son muy susceptibles, muy sensibles, ¿sí? Y si parece una crítica, no va bien. Entonces uno trata en general de ser muy diplomático, y de decir afuera que eso fue una tontería, pero sí funciona. Pero no solamente es la academia, pienso que representa bien cómo funciona la sociedad, ¿no? Hay códigos sociales, ¿sí? Que prohíben, ¿no? Por ejemplo, matar a Sócrates. Y no sé lo que piensan ustedes, pero pienso que tenían buenas razones de matar a Sócrates, ¿no? Porque él tenía ningún respeto por los códigos sociales normales, ¿no? Dijeron por una parte que fue un poco iconoclasto cuando quería introducir nuevos dioses, no sé qué. Entonces, probablemente la razón, pero también dice, tú quieres forzarme a decir cosas que no quiero decir, tú destrozas mi discurso en pedacitos, ¿sí? Porque el sofista muy orgulloso de su discurso, de gran discurso, eso, entonces toma un pedacito, ¿sí? Lo analizamos ahora, es muy interesante. En general a la gente no le gusta eso, a un principio retórico o político. No conozco la política colombiana, pero en general, donde el político dice un poco de todo, si tú dices, pero has dicho eso, pues, pero también he dicho eso, es imposible, ese tipo de protección. Vemos eso en la estrategia del octopus, del pulpo, cuando alguien se siente amenazado, ante mucha tinta, y ciega a todo el mundo y se escapa. También no es accidental, pienso que el pulpo produce tinta, porque tiene mucho que ver es interesante la coherencia del universo. Leibniz tenía razón sobre la armonía predefinida, porque ha dado idea a los autores que enviar mucha tinta permite de escapar, ¿sí? Entonces, es porque Sócrates dice, sácate la camisa, viene por el cuerpo, ¿sí? Viene más cerca. Para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer pequeñas preguntas, pequeñas respuestas. No lo que estoy haciendo ahora, porque critico el monólogo, pero estoy haciendo el monólogo, pero no va a durar mucho tiempo. Porque la idea rápidamente va a decir, invitarlos a sacar la camisa y ir por el cuerpo, con una mala noticia, una muy mala noticia, que tienen ustedes problemas para pensar.
no conozco, ustedes van a decir que no me conoce, yo soy genio, es posible que hay genios aquí, muy posible. Pero en general, del trabajo que hacemos, que hay problemas, igual que cuando alguien es profesor de gimnasia, que invita a las personas al club de gimnasia, él sabe, por definición, que la gente que van a venir tiene problemas con su cuerpo, aunque trabajan su cuerpo, porque simplemente hay siempre cosas que faltan, y si no me creen, le invitan a leer, a tratar de leer la razón de la crítica pura de Kant, y si no saben que tienen problema a pensar, van a ver que tienen problema a pensar. Para mí, cuando olvido mis limitaciones de pensamiento, yo hago la crítica de la razón pura y siempre me recuerda bien que soy muy tonto. Entonces, después de eso, hay dos posibilidades. O de decir, no quiero abrir la razón de la crítica pura, no quiero hablar con Sócrates, no quiero entrar en diálogo con el otro porque es demasiado peligroso, mi imagen va a ser tocada, mi imagen va a ser, entonces voy a sentirme muy mal. Pero la idea un poco de nuestro trabajo es que podemos disfrutar eso. Es posible disfrutar nuestra dificultad de pensamiento. Disfrutar cuando hacemos un ejercicio, igual que cuando la gente juega al fútbol. He visto que el equipo de Colombia sufrió, he visto una cosa del periódico, se sufrió en Colombia el otro día en la parte del fútbol. Es un poco así, que ellos son muy buenos, me imagino que son los mejores del país, pero sufrieron. Por los jugadores de fútbol es normal sufrir porque encontras otros que también te desafían, ¿sí? El problema que se considera normal para en el fútbol, en el ejercicio físico, pero por razón extraña no se considera tanto normal por el ejercicio mental. Si alguien nos hace sufrir, entre comillas, es un enemigo. Es un enemigo porque si hace eso implica que somos tontos. ¿Sí? Es porque lo veo de manera más para tranquilidad del mundo. Dice que un taller de filosofía práctica es tontos que hablan con tontos y así el problema desaparece. Pero es fácil a decir, es más difícil a internalizar eso, porque en general, por ejemplo, para ser concreto, vamos a ver que vamos a hacer un trabajo donde hay preguntas y respuestas. Y muchas veces la gente no responde, porque es peligroso de responder al otro. El otro te invita en su casa y quién sabe lo que pasa en su casa. Posiblemente es la casa de Barba Azul o de un ogre, o quién sabe. Entonces, en general, nos quedamos a distancia. Y si hay una pregunta, nos quedamos en nuestra casa, respondemos lo que nos gusta y no importa la pregunta del otro. Y es porque muchas veces diálogos no son diálogos, son monólogos. Y en estos monólogos también hay una problemática. Pensó a la idea de Hegel, que dice que en un diálogo él utiliza una palabra muy fuerte, es una lucha amor a muerte. Una lucha a muerte de cada uno por reconocimiento. Observan una vez un diálogo, van a ver que es verdadero. Cada uno trata de contar su historia, su no sé qué, y espera que el otro lo reconoce, reconoce no sé qué, que existe, que es inteligente, que no importa. Cada uno está buscando del otro este tipo de reconocimiento. ¿Sí? Y en general no escuchamos mucho, porque tenemos otra agenda, la agenda de ser reconocido, que al mismo tiempo puede ser una motivación importante para el ser humano. Se puede que el escritor escribe, le motiva por ser reconocido, pero escribe cosas buenas en este deseo de reconocimiento. El problema es que también este deseo de reconocimiento puede ser un obstáculo al diálogo y de esta manera al pensamiento. Porque si rechazo el desafío del otro para protegerme, yo no acepto esta ocasión de desafiarme. Y en la idea socrática, él ve el otro como una condición de verdad.
Entonces, la verdad viene atrás del otro. No es una postura normal. La postura normal es la que yo tengo ahora, que yo digo la verdad, y ustedes escuchan, y le digo aquí la verdad. Pero el arte de preguntar es el contrario. El otro deviene el centro de la verdad o el pasaje, no sé qué, y tratamos, vamos a buscar. Y es porque le interesa a Sócrates preguntar a alguien. Pero cuando él pregunta al sofista, ¿por qué debería responder a tus preguntas? Entonces no ve. ¿Por qué deberías bailar contigo? Imagínate, alguien invita a otro a bailar, mujer a bailar. ¿Por qué debería bailar contigo? Imagínate el espíritu en este momento. ¿Sí? Entonces no quiere. Y entonces bien, pregúntame si quieres, me va bien. Pero el sofista no quiere, no le interesa, no quiere saber lo que Sócrates sabe o piensa, cualquier cosa. Y en general es así. Perdón de no ser muy romántico en mi descripción de los seres humanos, pero en general no somos muy interesados en nosotros. Entonces me parece extraño. Sí, hay que ser interesados. Por ejemplo, la esposa celosa es muy interesada a saber lo que hizo el esposo la noche donde estuve a las 11 de la noche. Eso sí. El policía es interesado a saber es tú que has cometido un crimen. Eso sí, pero es muy, llamamos, utilitarista. No es saber qué piensa, no es saber cómo funciona el pensamiento del otro. Y una cosa que hago mucho es trabajar con niños. Tengo libros aquí en Colombia van a venir después el editorial. Trabajo mucho de hacer filosofía con niños. Y el otro día he hecho una presentación a un largo grupo de, se llaman madres comunitarias que trabajan con niños. Y la mitad se fue muy enrabiada contra mí. ¿Sí? Que yo le insulto, que yo respeto, que quién es de yankee, no sé qué. Pero dice, no, es yankee, es un francés peor. Que nos regañan, que no sé qué, etc., ¿no? Y la otra mitad se quedaron, pero muy asustados, ¿sí? Después del video, eso fue un choque de mi distancia enorme. ¿Por qué? ¿Qué hice? Que explicar lo que un niño de 3 años piensa. Que a un niño de 3 años no solamente hay que darle comida y que juega y no sé qué, pero hay que invitarle a pensar, porque piensa. De 3 a 5 años, nosotros trabajamos en escuelas, trabajamos con niños iniciando a 3 años, ¿sí? a hacer talleres de filosofía. Ahora, claro que hay que redefinir lo que es filosofar, pero hay un deseo de pensar que cuando me dicen cuándo llega, a qué edad se viene con el lenguaje, porque aprender el lenguaje es aprender a pensar. El niño aprende a conceptualizar, él aprende que eso se llama una silla. Piensa, eso se llama una silla, eso también. No es que eso es Pedro y María, son dos cosas diferentes que tienen la misma palabra. No sé si lo pienso. El concepto es un golpe de fuerza. Es poesía. Es galicismo y poesía. Bien, el golpe de fuerza es que dos cosas tienen el mismo nombre. Ahora para ustedes es normal, pero imagínate el pobre niño que aprende el lenguaje. Tú llamas eso silla, eso también. ¿No? Y así es un concepto, es un término único que corresponde a la multiplicidad de una realidad. Entonces el niño que aprende ¿no? el lenguaje, aprende a pensar. También aprender el tú, yo, él. No sé si algunos aquí tienen hijos, pero al inicio es muy difícil, tú, yo y él, las 3 personas básicas de la gramática indoeuropea, española, es entender que hay un yo primero, y muchas veces hablan así, pero dicen Oscar, no es yo, como si es otra persona. O sea, solamente integrar que hay un yo no es tanto fácil. Tú, él. Entonces, entrar en estas categorías es un trabajo de pensamiento. So, el niño, cuando aprende a hablar, aprende a pensar. Ahora, el problema es que, en general, mucho del pensamiento que se hace es intuitivo. Es
oral y con repetición, lo que hacemos nosotros, que sea con niños pequeños o adultos, es tratar de conceptualizar, de ser consciente de los procesos, interrogar los procesos, introducir un nivel meta de pensamiento. Pero eso es difícil, no es tanto fácil. Y en general, cuando es así, preferimos no entrar en este meta pensamiento, prefieren quedarnos en un tipo de pensamiento intuitivo, discursivo. Y es la idea de las preguntas socráticas, te invita a una visión un poco ocamista, de una palabra minimalista, de no multiplicar los conceptos, porque eso es el arte de pensar. Y como analogía, pienso en una historia de un pintor chino que dijo la cosa siguiente: yo pinté la misma pintura toda mi vida, la misma. Pero a la fin de mi vida, yo podía hacer esta pintura en 3 golpes de pincel. ¿Sí? Es muy zen, muy taoísta esta idea, ¿sí? Pero piensa, como hay una apuración, no, pero apurar, cuando saca todos los detalles, de depurar, la depuración, se puede decir, una depuración de su arte, de su idea, tratar de ir al esencial. Pero en general, la manera natural, especialmente en culturas como la cultura latina, preferimos más hacer grandes discursos, donde podemos esconder todo lo que quieran, y no tanto de ir al aspecto esencial directamente. Para un poco resumir eso y terminar esta pequeña introducción, la idea es que trabajamos la filosofía de una perspectiva de competencias, no tanto de un conocimiento, aunque este conocimiento puede ser muy útil, muy interesante, pero por competencias, como por ejemplo profundizar, cómo profundizamos con la argumentación, con el análisis, con la síntesis, con la ejemplificación, con la identificación de presuposición, con la interpretación. Es como identificamos un contenido. Es un poco hegeliano lo que estoy contando. Segundo momento del pensamiento, después del A es A, el A es no A, es el trabajo de negatividad, problematizar, con preguntas, con objeción, como lo que es, no es. El primero A es A, identificamos. Después, trabajo de negatividad, problematización, A no es A. Que para Hegel, si no hace eso, no piensa. No piensa porque estás en un tipo de en opinión, en pensamiento, lo llamamos común. Entonces, decir que este objeto es una silla, todavía no es pensar. Pensar como este silla no es una silla, empezar el pensamiento. Pero no es natural eso. Lo que es natural no es muy útil en una visión utilitarista de decir que eso no es una silla. Si tú vas a la panadería y dices que este pan no es un pan, pobre mujer que te manda el pan, tengo otras cosas que hacer que preguntarme cómo el pan no es un pan. Entonces sí, tiene sentido que en la vida práctica, pero para Hegel pensar es pensar como la silla no es una silla. Y tercer momento de este movimiento dialéctico es de producir conceptos. Ahora, ¿qué es un concepto? Es un término en general, es un término operativo, que permite identificar un problema, que permite resolver un problema. ¿Y qué hacemos con estos conceptos? Le producimos, le identificamos, le definimos, le utilizamos. Esas son las diferentes maneras de trabajar el concepto. Y entonces lo que hacemos en general es proponemos ejercicios que vamos a hacer hoy, espero que participan, y como hay bastantes personas vamos a dividir dos grupos, si no se puede hacer un taller demasiado, y hacemos ejercicios que permiten trabajar eso, descubrir nuestras dificultades, trabajar las competencias particulares, ¿sí? Yo voy a parar ahora porque es bastante monólogo. Después vamos a dividir, pero antes
quería saber si alguien tenía una pregunta, porque he hecho bastante cosas rápidamente, ¿no? Solamente para despertarlos un poco. No sé si hay preguntas o comentarios sobre lo que he dicho. Ahora que conozco un poco Colombia, me imagino que nadie va a decir nada porque va a parecer tonto, pero en caso que alguien quiera decir algo, yo le invito. ¡Ay, hay un tonto! Gracias. ¿Qué quieres decir? Sí. Con lo que decía Hegel me pareció parecido a lo que decía Heidegger, en cuanto que pensar es lo no pensado. ¿Pensar es? Lo no pensado. El impensable. Sí. Entonces, ¿hay alguna similitud con Hegel? ¿O sabe de pronto alguna diferencia? ¿O si Hegel la tomó la idea? Mira, pienso que otra vez usar un poco hegeliano, pero en la historia de la filosofía hay intuiciones, perspectivas diferentes que todo eso nos permiten, un poco la hegeliana, que todo eso se va a ver un tipo de absoluto, pero todo eso construye en perspectivas diferentes la actividad filosófica. Así lo hacemos, que vemos un poco la historia de la filosofía como una caja de herramientas, y cuando hacemos un trabajo podemos tomar diferentes números, fenómenos de Kant, el cogito de Descartes, el carpe diem de Epicuro. Cualquier cosa que encontramos lo utilizamos. Eso también hay intuiciones de Heidegger, su trabajo sobre el ser, no sé qué, solo utilizamos durante el trabajo. ¿Sí? Pero es claro que cuando hacemos un taller, si alguien quiere hacer una hermenéutica del taller, podrías encontrar muchas intuiciones diferentes de filósofos. Claro, sí. Es un poco a veces lo que molesta a la gente, porque en general la filosofía es muy tética, la gente defiende una perspectiva particular. Y me recuerdo una vez en una conferencia en Moscú, al Instituto de Filosofía, donde una profesora me ha dicho su práctica filosófica no es filosofía porque no tienen una ontología. En realidad es verdad que no hay una ontología, porque no defendemos una perspectiva particular, pero más como generar procesos de pensamiento. Entonces, sí, hay que... Otra cosa, ¿alguien quiere tomar el riesgo de pensar en público? Porque sé que cuando se van a la pausa, todos ustedes van a hablar con su vecino, la palabra privada. Pero aquí es tomar el riesgo de la ciudad, y eso es muy peligroso. ¿Quién sabe qué va a pasar? Sí. Cuando yo escuché un nuevo quehacer filosófico, a veces voy a repetir cosas porque por mi vínculo en español. ¿Escuché qué? del trabajo de la filosofía, ¿sabes? Sí. Cuando yo escuché del nuevo trabajo de la filosofía, me preguntaba, del trabajo de la filosofía, o sea, el quehacer filosófico, me preguntaba si la filosofía se podía expresar de otras maneras. Pues Heidegger le permitió a la filosofía lo de la poesía, pero queremos saber si la posibilidad de que se integre en la filosofía la música, el diálogo, pero no solo el diálogo significativo en términos filosóficos, sino en términos común. Sí. Porque en Latinoamérica hay algo que es importante, que ha venido vinculado a la filosofía, que es la acción política. Entonces nosotros queremos saber si usted tiene la misma perspectiva del filósofo latinoamericano, que esa filosofía es una filosofía de acción, no solo una filosofía de concepto. Pero el problema es que tú me invitas a saber si comparto una perspectiva particular que se llama la perspectiva que tú llamas latinoamericana. Y tú me preguntas si yo la comparto. ¿Así te entiendo o no? En cierto sentido. Pero no estoy... ¿Cuál es el tratamiento? Trata de responder. ¿Así te entiendo o no? ¿Sí o no? Sí, soy a reformular para ver. Mira, no estoy aquí para defender ni adoptar ni la filosofía americana, ni el Zen, ni nada. ¿Sí? No compro, no está en mi trabajo. Mi trabajo es cómo pensar y examinarlo cómo no pensamos.
Y eso lo sé que es muy difícil, parece muy extraño. Después que alguien quiere defender, por ejemplo, cuando te escucho, empezó a Marx, y la idea que la filosofía no es solamente para entender el mundo, pero transformar el mundo, es una aspiración muy bien. ¿Y por qué no? Pero el problema que hay que distinguir dos cosas aquí. Es que defender una visión del mundo es lo que llamo la visión tética, y por qué no, que uno defiende el materialismo, el idealismo, el empiricismo, está bien, pero nuestra tarea, nuestro trabajo aquí es otra cosa. Si vamos a ver tu capacidad de pensar, y no importa después que utilizas la política o algo, o que tienes una visión del mundo, vamos a ver si eres capaz de problematizar, de conceptualizar, de argumentar, vamos a examinar, que eso después se puede articular en contextos diferentes. Pero no es tanto el contenido que nos interesa, pero el cómo piensas. Y el individuo singular, cómo tú piensas. Y en referencia al grupo, vamos a ver cómo reaccionas al pensamiento grupal. Si no es una visión didáctica o mayótica, más que una visión particular, ¿sí? Pero después es tu trabajo, si te interesa la perspectiva que has dicho, tú puedes vincular, ¿no? Pero no es es una perspectiva muy específica sobre cuál trabajamos, que no es técnica. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Pero a veces sé que sea un poco novedor. Muchos filósofos no les gustan, tienen mucho problema en la comunidad filosófica. Hay bastante que no les gustan. ¿Por qué? Porque nos acusan de ser técnicos. Y yo acepto que somos técnicos, sí, porque no hacemos... por ejemplo, me recuerdo la crítica de Nietzsche a Sócrates, dice que es un poco laborioso esta cosa de... él le gusta hacer grandes declaraciones como Zaratustra, hay nobleza, pero es verdad, Sócrates es laborioso, somos un poco de esta tradición laboriosa, ¿sí? Somos pequeños artesanos, no hacemos gran desarrollo sobre el estado del universo. Aunque no prohíbe, a mí me encanta la metafísica, pero es otra cosa, es mi cosa particular, es otra cosa que hacerla. Pero tú puedes tener intuiciones de tu campo de trabajo o de interés. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No eres decepcionado? No. Eres generoso. Otra pregunta, ¿sí? O sea, usted cuando habla de talleres, cuando habla del pensamiento, del diálogo, lo hace, digamos, pues a mi entender, lo hace como con un énfasis más que todo psicológico, más que filosófico. Voy a pararte un momento. Me interesa tu vida, quiero saber en qué sentido, porque el psicológico es un poco problemático, porque saber que la psicología fue una parte, o es todavía una parte de la filosofía, pero también hay un departamento que se llama psicología. Me gustaría que cuando dices eso, ¿qué entiendes por psicológico? Pues, digamos, por ejemplo, el dinamismo del taller, el pensar el objeto, el entalar un diálogo. Dame un ejemplo concreto y lo examinamos. Muchas veces es muy bien para examinar una idea, de darle contenido, como dice Kant, de darle una intuición. Dime un ejemplo y puedo responderte con un ejemplo. Usted dio el ejemplo, digamos, el de la silla. El de la silla. El de activar el pensamiento desde la temprana edad, desde los 3 años, o sea, usted ya está ubicando el pensamiento en un estadio, digamos, que va a ir avanzando. Entiendo el ejemplo ahora. Para ti eso es psicológico, ¿así es? O sea, es una relación con el mundo. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés, ¿puedo pedirte de parar el discurso infinito y ser más preciso? ¿Es posible? ¿O es demasiado difícil para ti? Estoy tratando de ubicar No lo entiendo. Estoy tratando de ubicar el ejemplo que se me está pidiendo. Sí, pero tú le has dado el ejemplo. Tú has tomado el ejemplo de la silla. ¿Sí es? Pero tú no eres satisfecho. Tú quieres hacer un gran desarrollo cuando no es la idea que te pregunto un ejemplo, ya está. Dice, el ejemplo de la silla ya está terminado. Pero tú quieres añadir, ¿tú lo ves? Eso se me está pidiendo. ¿Has visto que quieres añadir? Sí. Ok. Tu ejemplo de la silla, ¿está bien? Sí. Para ti el ejemplo
de aprender a conceptualizar una CIA es algo psicológico, ¿así es? Cuando se ubica... No, por favor. Mira, si no quieres hablar conmigo, te dejo hablar, pero no esperas una respuesta. Debes decidir, soy consciente de lo que tú haces, es muy normal aquí. Yo soy consciente, no te preocupes. Pero te invito a hacer algo diferente, a hablar con alguien, no contigo. ¿Okay? ¿Quieres hacerlo como experiencia? Okay. Bien. El ejemplo de aprender lo que es una CIA para ti es algo psicológico, ¿sí o no? Sí. Bien. Ok. Ahora, ¿tú conoces un poco la crítica de la razón pura o no? No mucho. No. Ok. Si lo lees vas a ver que por 500 páginas es todo lo que hace Kant, lo que llama el conocimiento trascendental, cuál es la condición de posibilidad de pensar. Y lo que te he dicho del niño es exactamente eso. Ahora, si tú quieres llamar eso psicología, me va bien, somos de acuerdo que hago psicología. Si es que decir, y sufres, y qué tal tu papá, tu mamá, tu infancia, si eso se llama psicología, que también no hago psicología. Es porque te digo, hablas de psicología en el sentido filosófico o en el sentido que voy a llamar pseudocientífico. No sé si es científico o no, que es otra cosa, que tiene terapia y todo eso. ¿Sí? Tienes que clarificar. Te recomiendo, para clarificar tu problema, de mirar un poco al trabajo de Kant, por ejemplo. Porque hablas solamente de una cosa, lo que pasa en la mente. Nada más. Todo el libro es sobre eso. Él quería en su idea de salir de la ontología tradicional de la metafísica, examinar las condiciones de posibilidad de pensar. Bien. ¿Tú llamas eso psicología o no? Lo que te digo. ¿Cómo piensa el pensamiento? ¿Es psicología o no? Pues sí. Ok, bien, entonces hacemos psicología. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo contigo? Hacemos psicología. Pero si eso tú le propones al psicólogo y al servicio, no me interesa tu conceptualización, me interesa la persona, su historia, sus dificultades, resolverlas. Trata de hacer que lee la crítica de la razón pura, va a decir, no, por favor, eso es muy abstracto, muy formal, no le interesa. Y el psicoanalítico peor, va a decir que eso es producción ilusoria de la razón, no me confío por nada en tu razón, dame tu trauma de tu infancia, eso es verdadero. Tú hablas demasiado, ¿no? La verdad no mucho. ¿No, sí o no? No, pero es que no sé qué es hablar mucho. Miro, porque no me da miedo hablar, que es otra cosa. Te veo, no te interesa por nada. Trato de hablar contigo, no te interesa. Una sola cosa, mira, tú solamente quieres hablar. ¿Tú lo ves o no? No, ok. ¿Tú me crees que lo veo o no? Usted lo puede ver, pero yo no lo veo. Pero tú me crees, escucha bien, tú me crees que lo veo. Ah, sí, usted puede ver muchas cosas. ¿Tú me crees sí o no que lo veo? Ah, claro, si usted lo dice. No, sí o no me crees que... Sí, gracias. 5 veces hasta que me respondes. ¿Ves tu problema? Y durante este tiempo veo tu pierna que hace así. Digo, no estás... No. Okay, mira, tú quieres hablar, hablas y después pasa a otra persona. Pero solamente tú no quieres dialogar, tú no sabes dialogar. Yo lo veo en tu funcionamiento, no sabes. Es la primera vez de tu vida que hablas con alguien. ¿Sabes? Tú no sabes. ¿Me crees o no? No, ok, bien, ya está. No somos de acuerdo, ya está. ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres hacer otra pregunta? No. No. Porque no son preguntas. Tú no te interesa saber lo que pienso. Tú quieres enseñar que tú existes. Yo no te intereso por nada. Tú quieres enseñar lo que tú sabes, tus opiniones. Prefiero que tú dices, yo pienso eso. Yo no soy de acuerdo, pero no escondes en preguntas que no existen. Por favor, vamos a ver. Por la experiencia, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el enfoque filosófico y cuál es el enfoque psicológico para usted? Párate. ¿Me has escuchado durante media hora? ¿Me has escuchado o no? Sí. Ok, entonces eres capaz de responder a tu pregunta. Te escuchamos. Si no has escuchado, puedes responder a esta pregunta. ¿Puedes hacerlo o no? Tengo una idea. Dile tu idea. ¿Cuál es la diferencia? Te escuchamos. Lo que yo entiendo es que digamos que de alguna forma dentro de su discurso la filosofía y la psicología llegan a ser complementarias. Mira, ¿he dicho eso? Textualmente no. ¿He dicho eso o no? Eso es lo que yo entiendo, sí o no.
¿Yo veo eso, sí o no? Increíble. ¿Lo veo? Escúchame. Por Pero una vez tampoco en me tu está vida, escuchando. ¿he dicho eso sí o no? Gracias. Exactamente. ¿Qué te he dicho yo? Que podía en mi pensamiento distinguir los dos. Te he dicho cualquier criterio que le distingue o nada. No. Exactamente. Entonces no escuchas, es porque no te interesa. Solamente tú tienes tu obsesión y la repites, la repites, la repites. Divertido, ¿no? Bienvenido al ser humano y así funciona. ¿Eh? O si hay algo cierto, profe. Espera, habla un poco más fuerte. Mencionaste la palabra silla. Silla, sí. La mencionaste. Y Sí. causa la intriga, es lo que yo percibo, la intuición mía, causó la curiosidad de la pregunta. ¿Quién tiene pregunta? Del No, compañero. por favor. Silla. No, por favor, ¿cómo se llama? Jonathan. 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 Ok. Jonathan. Vamos a un pequeño ejercicio, muy corto. Tú quieres hablar, ¿somos de acuerdo? Dialogar. ¿Cómo? No, exactamente. Pregunta, Eso es el respuesta. problema. Mira, okay. Si no quieres hablar conmigo, por favor, Sí. tú dices todo lo que quieres y pasamos a otra persona. Pero yo no puedo hacer eso. Yo te pregunto si quieres hablar, tú no respondes. No acepta la palabra que te propongo. Te escucho. ¿Quieres hablar, sí o no? Sí. Bien, finalmente. Ahora, lo que quieres decir. Te propongo categorías, o acepta una o crea otra. ¿Quieres objetar? ¿Quieres preguntar? ¿O quieres hacer otra cosa? Quiero preguntar. Bien. Sí, es bien. De esta manera nos entendemos. Tu pregunta. ¿Cuál es la primera palabra de tu pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Me siento mejor. Entiendo por qué parece pregunta. Puedes hacer tu pregunta en 12 palabras máximo. ¿Es posible o no? Sí. Vale. ¿Por qué utilizaste el ejemplo de la silla para mencionar el pensamiento? Bien, vemos agradable, nos entendemos. Soy muy feliz. Finalmente, okay, ya entiendo tu pregunta. Ahora, continuamos un poco el ejercicio. Sí. ¿No? Ahora, de lo que he dicho, el poco que lo traté de hacer con el compañero fue difícil. Tú podías imaginarte de lo que he dicho yo, si me escuchaste, cualquier hipótesis que yo pienso. ¿Me entiendes mi pregunta? Podrías responder tú mismo a tu pregunta. ¿Sí o no? Sí. Vale. Pues tú afirmas o dices que uno puede pensar con respecto a las cosas cotidianas. Entonces un niño que ve una silla genera un pensamiento en torno a ella. ¿Sí? Entonces eso es lo que comprendí de tu intervención. Bien. Eso, lo que has dicho ahora, ¿responde a tu pregunta o no? Sí. Bien. Terminado el trabajo. ¿Te gustó? Sí. Ok. ¿No es fácil? ¿Has visto? Se acepta, juega el juego. Es muy fácil, pero te ves para... ¿Sí? Ok. ¿Tienes otra pregunta? No, ¿No? quiero seguirte escuchando. Ok, gracias, sí. Pero ven, normalmente hay mucha resistencia cuando hablas de manera muy simple y todo va bien, ¿sí? Pero si tienes demasiado deseo de ser reconocido, tú no puedes hacer eso. Te sientes amenazado, tienes una agenda que no es del diálogo. Eso fue una ya. Okay. Vamos a última cosa, después vamos a separar. Última comentario o pregunta, otra cosa. Levanta la mano. En China dicen que si dices nada, hay la sospecha que eres tonto. Si hablas, es seguro que eres tonto. Y veo que ustedes conocen la estrategia, prefieren decir nada con la sospecha que son tontos. Es más... sí.
Un último quiere tomar el riesgo increíble. Sí, ¿cómo te llamas? Laura. Laura, te he escuchado. ¿Qué quieres hacer? ¿Pregunta, objeción o otra cosa? Pregunta. Primera palabra de la pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál? 12 palabras, ¿está bien? ¿Sí, no? Sí, por el chiste. ¿Sabes por qué hago esta cosa de decir cuál es la primera palabra y decir 12 palabras? ¿Sabes por qué? ¿No? ¿Tú estás en filosofía? Sí. ¿Tú conoces el profesor? Dice, tengo una pregunta y dura 15 minutos. ¿Tú lo conoces? Sí. No dije el nombre, pero tú lo conoces. Yo también. Es porque para evitar eso, y también trabajo en empresas, para hacer talleres en empresas, y la cosa más terrible son discursos infinitos, es porque es una técnica simple. Pregunta. ¿Cuál debería ser el objetivo del pensamiento? ¿Profundizar o abarcar, ¿Ok? abarcar lo universal? Abarcar. Elegir. ¿Cubrir? Oh, qué bien. ¿Entender todo o profundizar? Me ha prometido 12 palabras y ahora no quieres parar. Ok, hágalo bien. Pero es un poco, ¿sabes? No sé cómo funcionan vendedores aquí en almacenes. Tú ves el vendedor y quiere venderte algo y no se para de hablar porque tiene miedo que tú vas a decir no. Entonces continúa. No sabe qué decir, pero continúa. Tranquilo, todo va bien, ahora terminas y todo. Hacen tu pregunta, pero sabes cuándo debes parar. ¿Okay? Hazlo bien, sí. ¿Cuál debería ser el objetivo del pensamiento? ¿Profundizar en una cosa o abarcar lo universal? ¿Sabes lo que es una falsa alternativa? ¿O no? ¿No? Si te propongo, por ejemplo, si tú quieres salir de la sala o comer helado de chocolate, ¿te parece una alternativa que tiene sentido o no? No, ¿por qué no? No hay relación. No hay relación y también tú puedes hacer las dos cosas en el tiempo. Puedes comer helado aquí, puedes comer afuera, no hay conexión lógica, ¿está bien? Falsa alternativa dice, entonces tú me propones cómo prefieres vivir o respirar. ¿Sí? Por ejemplo, es posible que tú divides dos cosas que no se deben dividir, que no se deben separar, que son más o menos la misma cosa. Voy a darte una intuición de eso. Hay una de Leibniz que dice que cada gotita de agua o cualquier singularidad contiene la totalidad del universo. ¿Te conoces esa idea? ¿Te gusta? Bonita, ¿no? Entonces, alargar, si descubres el mundo o si profundizas la gotita de agua, normalmente llegas a la misma cosa. ¿Te va bien? ¿Ves por qué llamo eso falsa alternativa? ¿Sí va bien? ¿Está bien? Okay. Vamos a parar esta pequeña introducción y ahora vamos a separar dos grupos. Así, puedes parar. Vamos a hacer dos grupos. Un grupo que va la mitad del día